Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarse de nuestra señal a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. A las puertas, a pocas horas de poder darles espacio, ese momento muy especial, a ese ser tan querido, a ese ser tan abnegable como es nuestras madrecitas. Así es que desde ya un adelanto para darles un abrazo muy solidario, reconociendo que esa labor y ese reconocimiento debe de ser todos los días, a cada momento, para todas las madres y no precisamente el día 10 de mayo. Pero bueno, a celebrarlo se ha dicho el día de mañana. Bienvenidos. Esta mañana vamos a salir un poco de la agenda tradicional de temas que abordamos para hablar de un hecho que trasciende un evento tan importante como es el Festival de Cannes en Francia, donde a partir del día 17 de junio al 21 se va a llevar a cabo este magno evento y en la que por primera vez, fíjense ustedes, por primera vez El Salvador ha sido convocado para tener un representante dentro del jurado calificador para evaluar piezas publicitarias que van a ser presentadas en este festival de cine, en donde se presentan desde luego grandes e importantes personalidades del mundo del cine, de la pantalla. Esta mañana, para hablar sobre este tema, quiero darle la más cordial bienvenida al destacado publicista, director general creativo y publicitario de Publicidad Comercial, una de las agencias de publicidad muy importantes en nuestro país, Orlando Álvarez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Álvarez. No, muchas gracias. Gracias por recibirme. Gracias, Orlando. Es un hecho muy importante el que tu persona haya sido precisamente escogida para ser parte de ese jurado calificador. Cuéntanos un poquito sobre las generalidades para entrar después a la puntualidad de esta importante noticia que coloca al país nuevamente en una palestra muy importante dentro de un magno evento como este. Bueno, sí, muchas gracias. Realmente el Festival de Cannes Lions, que es el festival más grande del mundo a nivel creativo y a nivel publicitario, es un festival que tiene 71 años de estarse llevando a cabo. Y por primera vez en la historia del festival es que eligen e invitan a un representante de El Salvador a juzgar la cantidad de trabajos que se inscriben ahí a nivel de estrategia, creatividad, impacto y resultados. Digamos que hay un festival que es muy famoso para todo el mundo, que es el Festival de Cannes de Cine, y este es el otro, que es el Festival de Cannes Lions de publicidad, comunicaciones y creatividad. Entonces, pasan en el mismo lugar, en el mismo palacio ahí en Cannes, y ponen la misma alfombra roja, pero no necesariamente. Sí llegan artistas también. Claro. Y en esta edición, por ejemplo, va a estar Queen Latifah, llega Deepak Chopra. Hay dos partes del festival. Está el festival que es toda la parte de conocimiento e inspiración, al que llegan alrededor de 11.000 personas de todo el mundo a ver a estos expositores de comunicación, de publicidad, de las marcas globales, ver cómo están transformando no solamente los negocios, sino que también la cultura y la sociedad a través de campañas de impacto. Y la otra parte del festival se trata de la premiación al trabajo más reconocido y destacado del mundo. Y en este caso, el Festival de Cannes Lions reconoce y recibe 27.000 inscripciones de todo el mundo, de todas las agencias, de todas las marcas del mundo, y esos 27.000 inscripciones lo que hacen es que la reparten entre jurados, que son alrededor de 30 categorías. Y esas 30 categorías eligen a jurados de todo el mundo para poder ir depurando y revisando para entender qué merece oro, plata o bronce
en el festival. Ok, interesante porque quería, y qué bueno, gracias por digamos, la aclaración y un poco la separación de ambas versiones, ¿no? Está la versión de cine, que en su momento quería también remarcarla, pero también de la que vamos a hablar precisamente tiene que ver precisamente del mundo publicitario y todas esas piezas que tienen que ver mucho con la creatividad. Muy bien, interesante. 30 categorías de las cuales ahora vamos a tener que hacer esas evaluaciones. Un reto muy importante, ¿no? Sí, son 30 categorías y al ser 27,000 trabajos, es casi que mentira que un grupo solamente va a poder evaluar todo, entonces lo separan por grupos de jurados. Entonces, en mi caso, a mí me han elegido para poder juzgar alrededor de 1,700 trabajos inscritos para la categoría de engagement, que es cómo capturan la atención a través de relaciones públicas y opinión pública. Entonces, en eso estamos diferentes jurados de todo el mundo y que tenemos un proceso de alrededor de un mes de selección. O sea, nosotros empezamos de forma virtual la semana pasada y estamos juzgando videos de 2 minutos, estrategias, cuáles fueron los problemas de marca, problemas de negocio, problemas sociales, porque hay cambios de problemas importantes en la sociedad también que se presentan con ideas creativas y son esos videos que uno tiene que ir evaluando en una plataforma y ya posteriormente de pasar ese mes existe otra parte del jurado también que elige qué es oro, plata y bronce y se entregan los premios ya en el festival del 17 al 21 de junio, estando allá en Francia y se les reconoce, pues, y ahí tenemos un evento importante. Una pregunta muy importante también que conocer esta mañana es cómo el país, cómo tu persona, Orlando, resulta ser electa para representarnos en este importante evento. Hay el proceso de selección que tiene el Festival de Cannes y que nos lo hacen saber después es que cumplen, tal vez buscan el tema de la reputación del individuo, la reputación creativa, la excelencia consistente, la credibilidad, pero también la integridad. Entonces, en este caso, yo he salido seleccionado por, gracias a Dios, un trabajo de 20 años, de más o menos 20, 22 años de estar trabajando en la industria. Y cuando una persona la eligen, digamos que uno es el elegido, pero detrás de este trabajo viene el trabajo de mucho equipo, porque la muestra más grande de la excelencia creativa es el trabajo que uno puede sacar y eso lo hacemos siempre en equipo. Entonces, yo he tenido la oportunidad de recibir alrededor de 100 reconocimientos por creatividad publicitaria, entre ellos el primer León de Cannes que ganamos en este país. Tuve la oportunidad de liderar al equipo que lo ganó en publicidad comercial. Hemos podido recibir Clios, Ojos de Iberoamérica, diferentes reconocimientos globales y también he sido jurado de otros festivales para Asia, para Europa, para todo el mundo, para Iberoamérica. Entonces todo esto, digamos que el jurado seleccionador de jurados, por ponerlo así, toma en consideración para elegir, y en este caso en El Salvador, pues al tener esto, somos uno de los 12 países nuevos que están incorporándose a los jurados. Entonces, eso fue el proceso de selección por el que me han dado el honor de representar El Salvador. Ahora, es importante, de alguna manera, bajo esta misma trayectoria, Orlando, 20 años de experiencia, 22 años de experiencia, más de 100 reconocimientos en esta categoría. Aquí estamos hablando ya prácticamente del mundial de este mundo creativo, ¿no? Sí. Como es el Festival de Cannes Lions y que tiene que ver con el mundo publicitario, con piezas de creatividad, etcétera. Es decir, hay esa experiencia todavía más, digamos, categórica para hacer evaluaciones mucho más... A ver, quisiera encontrar la palabra, como mucho más detenidamente para poder decir si estas piezas van a valorar. Son 1.700 plazas de piezas las que tendrías que entrar en esta evaluación. Sí. Cada una con ciertas características para poder ser evaluadas. Sí, ¿qué características son las que se toman en cuenta? Hay un criterio que cada categoría tiene su criterio propio, pero... En primer lugar, el primero y más importante es que sea trabajo real, de marcas reales, que no sean trabajos que se han creado para participar en un festival. Pero el resto de criterios, en el caso de la categoría que me toca a mí, es uno, la influencia que ha tenido, el nivel de impacto
social y mediático que ha tenido a nivel de opinión pública. Otro de los criterios es los resultados de negocios sociales que ha obtenido, y el otro es que exista una idea transversal en la estrategia. ¿A qué me refiero con esto? Una idea que esté desde la primera ejecución de la campaña o de la estrategia hasta el último momento y que sea congruente. Entonces, a la hora de estar eligiendo, y por ejemplo que ya empecé con el proceso de juzgamiento, sí hay ejemplos de campañas que no lo cumplen. Entonces te piden evaluar entre el 1 y el 9, y entre 1 y 3 quiere decir no debería de pasar a lista corta. La lista corta son los finalistas. Entonces, y de 4 a 9... Es otro mundo, ¿no? De evaluaciones en las que puede cualquiera, bueno... Sí, ¿no? Y del 4 hay al 6... una complejidad así a la hora de hacer ese tipo de evaluación. Correcto. Wow. Sí, porque tenés que considerar... primero, que esté al nivel de todos los demás. Y hay un tema tan importante que puede ser hasta excesivo, pero las reglas dicen del festival que tu video en donde expones la estrategia y la creatividad y todo, tiene que durar 2 minutos. Si dura 2 minutos, 2 segundos, descalificado. Entonces yo ya me encontré con algunos de 2:14. Entonces la pregunta que uno hace al equipo de Cannes es, ok, esto queda descalificado, solo porque uno tiene que preguntar, pero... Sí, hay muchos criterios. ¿Es muy rígido el proceso de evaluación? Sí, es de todos los festivales. Es cerrado, porque de 1 a 3 y todo eso como que no hay mucho... Lo que pasa es de que de todos los festivales en los que he podido estar, este es el único en donde hemos recibido capacitación de cómo no tener juzgamientos que sean influenciados por nadie, cómo manejar el sistema y la plataforma de evaluación, cómo responder objetivamente a los criterios evaluadores. Entonces sí es muy riguroso y creo que eso es lo que hace que sea tan valioso y codiciado ganarte un León de Cannes. A ver, ¿y quién ha ganado según la historia en estos certámenes? ¿Quiénes, digamos, marcas? ¿Qué marcas son las que verdaderamente impactan de una forma en la que puedes decir, wow, este es un genio en su creatividad, en su impacto, en el top mind, no sé, porque lo que se busca es eso, ¿no? Sí, claro. Quedarse y ser impactante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en El Salvador, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener 4 veces finalistas y tuvimos la oportunidad de ganar por primera vez el primer León del Salvador para acá, pues. Entonces, esa la hicimos con el Faro, fue con quien se ganó. También ha habido en El Salvador, hubo un segundo León hace unos años que se lo ganaron con Excel Automotriz, y ya a nivel global hay muchas marcas que son las pioneras que todos los años están ganando. Marcas que todos los días en El Salvador sí hemos tenido también ya nuestros En El Salvador hemos tenido 2 veces Leones. Hemos tenido alrededor de 7 u 8 veces finalistas. Finalistas de esta categoría, así se le conoce, ¿no? León. León, de los Leones de Cannes en diferentes categorías. Hemos tenido, digamos que diferentes agencias han tenido reconocimientos como finalistas. Como ganadoras de Leones, nosotros, Publicidad Comercial fue la primera y después Ogilvy ganó el segundo. Ogilvy, sí. Y estamos ahora, pues... creo que esto nos abre la oportunidad para seguir haciéndolo y seguir levantando la industria. Claro, yo creo que eso es importante para ir un poco, aprovechando estos minutos que tenemos para hablar, que la industria publicitaria se pone a prueba acá, ¿no? Sí. Y hemos visto el caso muy en particular de Publicidad Comercial, el caso de Ogilvy y el resto también, vaya mis reconocimientos todos, que la industria publicitaria en nuestro país también es muy competitiva, ¿no? Así es, ¿no? Y aquí existe el talento para poder representar a El Salvador en el mundo. Y yo creo que el hecho de tener el privilegio de ser nombrado el primer jurado del Salvador en Cannes, eso es un compromiso también para que lo sigamos haciendo y que más personas lo puedan representar. Yo creo que esa es la buena noticia de esta mañana y por eso queríamos aprovechar, conversar precisamente con tu persona, Orlando, porque sabemos que tú representas a ese nicho de profesionales en el mundo de la publicidad que obviamente ahora nos va a representar en este importante festival, ya con todas esas tareas bien marcadas, y esperamos pues que sigamos siendo nosotros
digamos, ese eslabón que nos lleve a estar en eventos tan importantes como es el caso del Festival de Cannes Lions, que se va a llevar a cabo en junio 17 al 21, ¿verdad? Así es que me imagino que está muy contento, muy satisfecho, un reto más, ¿no? Sí, no, es verdaderamente un honor poder estar representando a El Salvador y es un hito en la carrera para cualquier publicista. Así es, te felicito de parte del Grupo Megavisión, de este servidor también. Te deseamos muchos éxitos y que hagas un buen papel, una buena evaluación, ¿eh? Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros. Bueno, a esta hora de la mañana siempre aprovecho a usted para que sin duda alguna usted pueda disfrutar de Café Rico, y así es que desde ya pues los invito a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Vamos a continuar nuestra conversación y la continuidad de nuestro programa, dándole la más cordial bienvenida a Eugenio Chica, experto en temas electorales y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, Eugenio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, y un saludo a quienes siguen este importante programa. Bueno, vamos ahora a pasar a hablar, obviamente, y hacer un examen sobre la actividad política y electoral en dos episodios. Uno, en el grado de asunción que han tenido ya los consejos municipales y los alcaldes, 44 como tal, y por supuesto también la Asamblea Legislativa, que por cierto este día tiene programada una sesión especial para este día, en la cual se espera la aprobación del régimen de excepción, según lo que se maneja de manera así muy ligero. Tu apreciación con relación a estos hechos, ahí está precisamente la convocatoria. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convoca la sesión plenaria extraordinaria número 1, dice en el Salón Azul. Es la número 1 en el Salón, el Palacio Legislativo, hoy a las 10:30 de la mañana. Voy a comenzar quizás por ahí, ¿no? Hubo reducción de comisiones y otros aspectos que hemos conocido, que están directamente vinculados a esta nueva modalidad en la que entró ya el país, con 60 diputados y 44 municipios. Eugenio. Bueno, obviamente hay un proceso de transformación de la institucionalidad del país. Creo que el país está viviendo una reforma, una compleja reforma. Yo diría que interesante, se disminuye el número de diputados, pero no se disminuye el presupuesto. O sea, en definitiva, se disminuyó el 29% de diputados, o sea, bajó de 84 a 60, sí, eso es el 29%. Y la expectativa es que el presupuesto bajara en esa misma dimensión, pero no ha sido así. O sea, el presupuesto legislativo se ha mantenido, por lo tanto, el argumento de que bajar el número de diputados tenía que ver con disminuir el gasto público, pues no se ha cumplido. Y al parecer la misma ruta lleva el tema de la reducción de los municipios, porque bajan de 262 a 44, pero con la cantidad de incrementos salariales que están habiendo en alcaldes, en síndicos, en concejales, pues al parecer pues de poco va a servir respecto a la expectativa de que toda esta transformación tenía que ver con aliviar el gasto público, porque en definitiva pues los gastos se siguen multiplicando. Y en el caso de la legislatura, una señal bien compleja es esta reducción de las comisiones, porque eso es lo que señala es que se va aceleradamente perdiendo la calidad del trabajo legislativo. ¿Qué tiene que ver con eso? Con que en definitiva no hay debate, no hay discusión, no hay experticia técnica para el análisis de las iniciativas. Estas llegan de casa presidencial a la legislatura, pasan con dispensas de trámite. Por ejemplo, en los 3 años de la última legislatura, de la que recién terminó el 30 de abril, 423 decretos, iniciativas fueron aprobadas por la legislatura, 423 por dispensa de trámite. O sea, uno entiende en ese sentido por qué están reduciendo las comisiones se han reducido
de 20 a 8 comisiones, con cosas alarmantes. Por ejemplo, desapareció la Comisión de Educación, o sea, ya no hay más Comisión de Educación, sus funciones son absorbidas por otras comisiones. El tema de medio ambiente desaparece, ese es absorbido en algunos temas de salud pública, cosa pues que no está vinculado en esa misma lógica respecto a la experticia estrictamente legislativa. Y claro, eso uno lo entiende en el sentido de que en la Asamblea, pues actualmente, pues el requisito principal para poder ser diputado, pues es tener las dos manos. Ese es el requisito principal para ser diputado. O sea, ¿por qué? Porque se necesitan dos manos y tener los dedos hábiles para puchar un botón. Si alguien no tuviera manos, tendría muchas dificultades para puchar un botón. ¿Por qué? Porque no hay estudio. Y esto lo pudimos apreciar, y bueno, ya ha escandalizado al país y a la comunidad internacional la manera como se gesta la reforma del artículo 248 de la Constitución, donde pues la iniciativa llega, pasa con dispensa de trámite a horas de finalizar la legislatura, y bueno, y se aprueba una reforma constitucional que implica artículos pétreos de la Constitución y que tiene que ver con abrir un portillo, un zaguán, por donde a lo largo de la legislatura hoy, y violentando estrictas normas jurídicas en lo que es el procedimiento constitucional, pues hoy se podrá cambiar. Entonces, por lo ¿Tú crees que esto no es, perdón que te interrumpa, porque yo sé que hay muchos y ahí está un cafecito rico para que puedas por tu garganta? A ver, detengámonos un poquito cuando hablamos muy en particular del tema de las... Y tú has sido diputado, es un hombre que conoce mucho, ¿verdad?, el ADN de la política en el país. Sobre el tema muy en particular de las comisiones, ¿cómo lograr depurar una agenda de país que sin duda alguna requiere de un amplio, como bien dices, discusión, participación, para poder de alguna manera ser certeros en el desarrollo y el avance de las cosas prioritarias del país? Pero ahora veamos el tema de las comisiones. Ahí lo tenemos en pantalla. 8 comisiones: Comisión Política, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente se fusionan con la Comisión de Salud. 3 rubros. Es que yo creo que, en definitiva, la señal que nos da esta reorganización, reestructuración de la legislatura, es que no se está pensando en que haya debate nacional. Por ejemplo, antes el estilo era, para cualquier reforma, para cualquier iniciativa de ley, no solo el propio debate legislativo, sino también llamar a aquellos entes de la sociedad civil, instituciones del país, que cuentan con la experticia para poder dirimir estos temas. Pero esto ya no está ocurriendo. Muy difícil, por ejemplo, todos sabemos, no es un secreto, la grave situación que enfrenta el agro nacional. ¿Cómo atender esa grave situación de la agricultura, del agro en su conjunto, si, por ejemplo, el tema de la agricultura se fusiona con el de salud, se fusiona con el de medio ambiente, que cada uno de ellos en sí mismo son temas relevantes que ameritan un tratamiento especializado? Pero también otra situación, que esto no va a tono tampoco. Si uno ve las tendencias regionales, nadie en su sano juicio en Centroamérica o en América Latina está haciendo una readecuación que implique bajarle tono a la profundización del análisis, del debate sobre los grandes temas país. Entonces, yo creo que esta reforma, en definitiva, puede parecer muy modernizadora, creíamos aparentemente que iba en la dirección de disminuir el gasto público, pero ni es modernizadora, ni va en la dirección de disminuir el gasto público, sino que va en la dirección de impedir la participación de los sectores sociales, de las instituciones, respecto a los grandes temas de país. Yo creo que esto en definitiva le va a afectar al mismo gobierno. ¿Por qué? Porque es impensable a estas alturas enfrentar el tema
de la seguridad alimentaria sin abordar el tema de la agricultura y sin abrir la participación en los sectores involucrados. Entonces, el tema de salud pública, pues en un país donde pues sabemos las carencias que tiene el sistema hospitalario en insumos, en medicamentos, en personal médico, se vienen cerrando los ECOs que eran las unidades de servicio comunitario de salud, se están cerrando en el país. Entonces, y si además de eso se cierra el espacio donde de manera especializada se ventilaba la discusión para escuchar al colegio médico, a los especialistas, a los entes de la comunidad internacional que tienen experticia técnica en materia de salud, pues yo indudablemente creo que las perspectivas para el país en este sentido no son muy buenas, Y esto si lo extiendes del terreno de la agricultura, del terreno de la salud, bueno, el tema de la educación, por ejemplo, sabemos la grave situación que está enfrentando el tema de la educación, no solo por los problemas que tiene el gremio de educadores, de maestros, maestras, que tienen una situación muy compleja por la falta del incremento salarial que correspondía en el año 2022, estamos en el 2024, que no se ha resuelto su sistema de pensiones, que hay aproximadamente 4.800 plazas de educadores sin llenar en el sistema de educación pública. Bueno, que no se ha cumplido la meta de la reparación de las 1.000 escuelas por año que ofreció el señor Bukele. Entonces, pues ese tema, el tema de la educación, con una currícula educativa que necesita actualizarse, con los problemas que está enfrentando la educación superior debido a la crisis presupuestaria que enfrenta la Universidad de El Salvador, entonces ese tema de la educación amerita una discusión especializada, una discusión abierta para ver por qué caminos, de qué maneras, hoy que las becas se han reducido, etcétera, cómo enfrentar el tema de la educación en el país. Pero bien, hoy que desaparece la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, pues yo creo que la señal es más régimen de excepción, porque está por aprobarse una nueva prórroga del régimen de excepción y menos espacios de discusión pública respecto a los grandes temas de nación. Entonces yo creo que eso no es muy esperanzador. ¿A dónde? Ahora sí, damos al otro paso, ¿no? De lo que ya en referencia, y perdón, por eso es que quería ir meticulosamente, digamos, degranando tu exposición. Vamos ahora con el tema del 248. ¿Sí? Sí. El artículo. De acuerdo a tu experticia, ¿hacia dónde nos lleva esto? Yo creo que el primer paso que ha dado el régimen del señor Bukele ha sido dinamitar una sección del muro de contención de la constitucionalidad del país, abrir un boquete que le deja habilitado durante su periodo el poder ejecutar las reformas constitucionales que más le convengan. Ahora bien, aquí hay varios efectos respecto de esta reforma. El primero tiene que ver con que el soberano ha sido excluido, ha sido apartado, separado. Cuando hablo del soberano, no me refiero al que va a ser coronado el 1 de junio, sino cuando hablo del soberano me refiero a la población. A la población, ¿en qué sentido? El diseño de nuestra constitucionalidad fue ideada en el sentido de que una legislatura, por la iniciativa de 10 diputados, al menos 10 diputados podía presentar un proyecto para reformar la Constitución en una legislatura. Eso se aprobaba por voto simple y quedaba sujeto a que una segunda legislatura lo ratificara por voto calificado. ¿Cuál fue la idea del constitucionalista con ese diseño? La idea fue que en el interín entre una legislatura y otra legislatura, una siguiente legislatura, el soberano tuviera la oportunidad de pronunciarse mediante su voto respecto a si apoya o no apoya a aquellas personas que respaldan determinadas reformas. Pongo dos que podrían estar en la mesa.
Una, sabemos que el señor Gallegos en distintos momentos ha sido muy enfático en su iniciativa de la pena de muerte. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Tú crees que a eso nos lleva? No. Lo que quiero poner es el hecho de que si un grupo de legisladores dijera, pues nosotros queremos proponer la pena de muerte y que esa quede en la nueva reforma constitucional, y otro podría decir, nosotros queremos que el aborto quede totalmente abierto y que en cualquier punto y que en cualquier momento eso se pueda hacer. Viene el tema al soberano, a la población en el interín entre una legislatura y otra, y el soberano puede decir, bueno, no me gustan las dos reformas, o me gusta una o no me gusta la otra, pero con su voto puede respaldar a aquellos diputados que proponen determinada reforma o la puede rechazar. Entonces, al reformar la Constitución de la manera en que lo han hecho, ya el soberano no tiene la oportunidad de participar en ese interín para pronunciarse. ¿Por qué el diseño constitucional de El Salvador tiene esas características? Porque nosotros no tenemos, como lo tiene lo más inmediato que ha habido en reforma constitucional es Chile. En Chile, por ejemplo, se diseña una reforma constitucional, se aprueba en la legislatura, pero no entra en vigencia, no es real la reforma si no se somete a referéndum. O sea, tiene que ir a referendarse con el voto ciudadano para establecer si esa reforma camina o no. A falta de referéndum en El Salvador es de rigor, y hay sentencia de Sala Constitucional 2015 que estableció que una legislatura aprueba, se deja un interín para que haya una elección, el soberano debe de conocer, el pueblo, insisto, debe de conocer en qué consiste la reforma para que con su voto se pronuncie. Voy a saltarme la tranca porque tú tocaste el tema del referéndum. ¿Tú crees que nos lleven a eso también? ¿O no es muy, digamos, beneficioso, sabiendo que un referéndum le está dando la potestad al soberano, como bien tú lo dices, para que éste pueda decir sí o no, y tiene que cumplirse, ¿no? Yo personalmente... ¿Tú crees que esto no? El plebiscito, por ejemplo, también, ¿no? Yo siempre, desde hace años, me he pronunciado por el hecho de que El Salvador debe de regular ambas figuras, la del referéndum o plebiscito, ambas o una. Yo creo que sí se necesita, porque hay temas trascendentes que deben de ser sometidos al soberano, al pueblo. Por ejemplo, pongo un caso, Uruguay. Cuando Uruguay decidió aumentar el IVA en Uruguay, el gobierno de la época estableció por qué necesitaba aumentar el IVA. En aquel momento el IVA se aumentó para poder establecer la pensión universal en Uruguay, y por lo tanto el tema se llevó a referéndum para que la gente que sabía cómo el IVA le iba a afectar su bolsillo, pero para qué iba a servir ese IVA, se pronunciara. Y la gente se pronunció y respaldó. Pregunto, ¿y el paquete tributario que está preparando Bukele para encaramárselo a la gente en las próximas semanas, estarían dispuestos a someterlo a referéndum como lo hizo Uruguay? Cuéntame un poquito sobre ese paquete. ¿Es especulación, es rumor, o ya tú lo tienes confirmado? Es análisis, porque tal es la situación de las finanzas públicas que todos los organismos financieros y el gobierno mismo sabe que necesita nivelar sus finanzas públicas. Este es un gobierno que ha dilapidado mucho dinero y sus arcas tienen problemas. Bueno, no en balde le debe alrededor de 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares a la banca privada de la tarjeta de crédito, o sea, de la deuda del ETC. Pero no solo eso, sino también que le debe un poco más de 1.000 millones de dólares a proveedores. En este momento hay empresitas que están quebrando porque el Estado, o sea, el gobierno, le debe más de 1.000 millones de dólares a los proveedores, y esto está quebrando empresas. Entonces, bueno, están despidiendo gente en las instituciones del gobierno. Ya vimos lo de Injuve, ya vimos
del área de las capacitaciones, etcétera, porque no tienen recursos. Entonces van a ejecutar una reforma fiscal. Lo que no sabemos si van a tocar o no van a tocar el IVA, si van a poner el impuesto predial, si van a alterar la renta, pero que viene un paquete de reformas fiscales ineludible, porque eso lo han establecido ya todos los organismos internacionales, porque ahora el tema es, vuelvo a la pregunta tuya, lo idóneo sería que todo ese tipo de cosas la gente conscientemente supiera para qué se va a utilizar el dinero y por lo tanto temas que son temas de nación sean sometidos a referéndum. Te pongo otro. Hubiera sido excelente someter a referéndum si el país está dispuesto o no a utilizar el Bitcoin, por ejemplo, porque es un tema que nos afecta, claro, por supuesto. O afecta o beneficia a todo mundo, o sea, depende desde qué ángulo se pueda apreciar, pero son temas nación que conviene que se sometan al escrutinio público y para eso es útil la figura del plebiscito o referéndum, que en nuestro caso el referéndum, el plebiscito, perdón, solo está considerado constitucionalmente en dos condiciones. Uno, lo pueden ejecutar las municipalidades, pueden hacer plebiscitos y se puede utilizar a nivel nacional para los fines de la integración centroamericana. Bueno, solo para esas dos cosas. Pero facultados, yo no creo que este gobierno... vaya a entrar bajo esa línea, ¿no? No. Vaya por otra línea de aspectos más, digamos, del abordaje que hemos tenido en este tema. Porque por ejemplo, yo creo que la tendencia de este gobierno, más bien, como le hemos leído a lo largo de los casi 5 años que han transcurrido, es concentrar y centralizar poder. No es la lógica de descentralizar poder. No hemos hablado de las alcaldías. Pasemos ahorita, vamos a aprovechar un poco en el tiempo. Vamos a ver el tema de el análisis sobre este tema de las alcaldías, que al final de cuentas también representa, digamos, una importancia para leer y saber hacia dónde podemos ir con esta nueva configuración, este nuevo ordenamiento territorial que hemos tenido con pasar de 260 y pico de municipios ahora a 44, ¿no? Vámonos a la pausa, 7:16. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bien, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando a esta hora de la mañana con Eugenio Chicas, experto en temas electorales y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. No sé si logramos un poco coronar el tema sobre, digamos, el horizonte que se puede visualizar con el papel o el rol de esta nueva Asamblea Legislativa. Por cierto, hoy está la primera sesión plenaria correspondiente a este nuevo ejercicio de los 60 diputados, ¿no? Yo creo, Ernesto, que, y a quienes nos siguen, nos ven y escuchan, yo creo que estas reformas, tanto la reducción de la legislatura como la reducción de los consejos municipales, todo el proceso de reforma del Estado, la reforma constitucional o las nuevas instituciones como la DOM en el país, hay que verlos a la luz de algo que es ineludible, que son las finanzas públicas. O sea, no es posible apreciar ese proceso de reforma del Estado de manera integral si no se tiene una visión de cuál es la situación de las finanzas públicas. En este sentido, por ejemplo, en este mes de marzo, el país ya arribó a 30.173 millones de deuda. 30.173 millones, eso incluye la deuda previsional. Y esto es un tema grave porque cuando el señor Bukele asumió la presidencia en el 2019, la deuda que el país había acumulado a lo largo de 30 años en 6 gestiones de gobierno fue de 19.808 millones, 19.808, durante 30 años. O sea, en 6 gestiones. Y solo en esta gestión, esta deuda ya está arribando, pasó de los 10.000 millones y se acerca ya a los 11.000 millones de dólares. Para dar una idea,
En el gobierno de Sánchez Serén la deuda creció a cerca de 4.000 millones. En el gobierno de Funes llegó a los 4.000 millones. En el gobierno de Saca rondó los 3.000 millones. Y solo en estos 4 años y medio de gobierno la deuda ronda ya los 11.000 millones. O sea, este es un tema que hay que verlo a la luz de todas esas reformas. A esto hay que agregar, por ejemplo, que este nuevo ordenamiento municipal, por ejemplo, enfrenta un tema que no es menor, es una deuda de 800 millones, que es la que acumulan las municipalidades. Hoy, estas 44 municipalidades unidas, juntas como sean, bueno, ahí hay una deuda de 800 millones que nadie sabe cómo se va a pagar esa deuda. Pero que ya la absorbió el gobierno, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, pero digo, toda esta reformulación del Estado tiene a la base una situación muy grave de las finanzas públicas que creo que va a ser el talón de Aquiles, porque además, el otro tema es que la reducción de los municipios ha dado un proceso de reordenamiento de municipios que hoy son distritos, de distritos que hoy son zonas, y ese proceso, de acuerdo a los entendidos en municipalismo, no será menor de 3 años para poder asentar todo ese proceso de reforma. Hoy hay que ir, por ejemplo, todavía a muchas reformas, a lo que es Código Municipal, por ejemplo. Las herramientas que antes estaban, como era el FIDL, el ISDEM, el FODES, hoy ya no están esas herramientas. El Ministerio de Desarrollo Local nunca despegó. Incluso ahorita están valorando disolver el Ministerio de Desarrollo Local porque no logró ponerse a la altura de capitalizar las funciones juntas que tenía con los municipios, etcétera. Entonces, por lo tanto, para cerrar ese tema, yo diría de que la perspectiva no es muy feliz en materia de desarrollo. Y en lo local. que a ti te concierne mucho, la especialidad que has tenido en el tema del Tribunal Supremo Electoral, ¿logras ver cambios? Porque en el entorno mismo de esta, digamos, de este tema, de esta proyección o de esta lectura que se hace de lo que puede venir con una reforma constitucionales, está el tema relacionado con la integración o conformación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Tú crees que se cambie y es válido? Porque no es una plática de hoy. Históricamente yo recuerdo que siempre se ha venido diciendo de que es necesario hacer valer los dos aspectos relevantes que debe tener un tribunal de esa naturaleza, ¿no? Uno especializado en el área jurisdiccional para atender y el otro en la parte administrativa. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo indudablemente creo que viene una reforma al Tribunal Supremo Electoral. Están discutiendo, hasta donde yo he sabido, 2 escenarios. Un escenario, el primer escenario, es que las 5 titularidades, los 5 magistrados, magistradas, ya no sean propuestos 3 de ellos por los partidos políticos, sino que los 5 sean propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente 2 son propuestos en ternas por la Corte Suprema de Justicia y 3 son propuestos en 3 ternas por los partidos políticos. Ese diseño constitucional estaría siendo superado por esta legislatura, o sea, la decisión gubernamental es ya no más ese diseño, y el primer escenario es que los 5 sean propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Eso puede tener el inconveniente de que los 5 serán de la gestión de gobierno, porque la Corte Suprema de Justicia está cooptada por el gobierno, ya no serían propuestos por 3 partidos, sino por un solo partido político. Ese es un escenario. Un segundo escenario es el de la separación de las facultades administrativas de las jurisdiccionales, que ese, como tú señales, es una vieja discusión. Sí. En Centroamérica solo Costa Rica, solo Honduras ha hecho eso. Solo Honduras en los últimos 5 años separó la función administrativa de la jurisdiccional. Es una reforma, a mi juicio, válida, puede ser válida. La limitación que tiene es que no resuelve el problema que adolece en este momento este tribunal de la credibilidad. Por ejemplo, pongo el caso de Costa Rica. En la región centroamericana, uno de los tribunales de mayor credibilidad es el Tribunal Electoral de Costa Rica.
El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, por ejemplo, es concentrada las dos funciones en una misma entidad, tanto la administrativa, la jurisdiccional, y funciona perfectamente bien. O sea, en otras sociedades como la de Honduras, separarlo ha funcionado. ¿A qué me quiero referir? Que el problema esencial de la función electoral en el país no necesariamente radica en la ruta de modernización que se podría ejecutar, que podría ser válida cualquiera de las reformas. El problema esencial es la falta de credibilidad por la manera en que el Ejecutivo se involucra, controla la función electoral, y eso no lo va a resolver ni la Corte Celestial. O sea, el problema es que no hay independencia electoral, y eso lo hemos visto en la última elección, donde pues el tribunal, el cuerpo colegiado del tribunal como ente colegiado no salió muy bien parado. O sea, ha habido muchos retrocesos en la función. ¿Tu calificación es de desaprobar? Sí, yo definitivamente sí. O sea, no estuvieron a la altura de la capacidad administrativa que ameritaba una elección tan compleja, disponiendo de todos los recursos, y tampoco el colegiado estuvo a la altura de la función jurisdiccional que ameritaba también el proceso electoral, y eso lo dicen las propias mediciones públicas, que pues no hay mucha credibilidad, no hay mucho respaldo social. O sea, retrocedió el Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que si viene un proceso de reforma, son esos dos escenarios. Un escenario es que todo lo proponga la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto un solo partido, o que se separen las funciones. Esto se logra solo con una reforma constitucional. Sí, por supuesto. Es constitucional. Es una reforma que tiene rango constitucional, porque el diseño de tribunal electoral que tenemos surgió de los acuerdos de paz. Fue en los acuerdos de paz donde se definió. Antes lo que había era un Consejo Central de Elecciones, y eso se supera con el acuerdo de paz, y para establecer equilibrio político como mecanismo de garantía se estableció que 3 magistraturas provenieran de los partidos políticos. Se nos fue el tiempo y no quedamos, quedamos con una agenda bastante corta para poder seguir analizando el resto de situaciones que se han hecho, como por ejemplo el tema de las alcaldías así de manera per se, ¿no? Lo del régimen de excepción, la prolongación, creo que es uno de los temas más graves. Entra ese día en una versión, creo, la número 26, si no me equivoco, creo, ¿no? Si no me equivoco. Pero siempre, Eugenio, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Buen día, muchas gracias. Gracias. Vamos, desde luego, en la segunda parte, a conocer precisamente cómo la Defensoría del Consumidor está llevando a cabo todos estos operativos encaminados precisamente a poder de alguna manera evitar el tema de acaparamiento y sobre todo también de abusos en el mercado, un tema que es prioritario dentro de la agenda de gobierno para evitar precisamente todo este tipo de situaciones que se dan a través de la carencia o la falta de inspecciones que en algún momento ha tenido. Pero sin embargo hay que resaltar que la Defensoría del Consumidor ha estado muy frecuentemente haciendo inspecciones para llevar a cabo y evitar este tipo de situaciones. Vamos a la pausa, 7:29. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, con quien vamos a hablar acerca de esta tarea muy importante que a lo largo del tiempo hemos venido en el abordaje permanente, frecuente, que tiene que ver con las inspecciones en el mercado para ver el tema de precios, ver el tema de las alteraciones que se hacen, ver el tema de los especuladores, en fin, a veces de tantas cosas que en el mercado, cuando se deja libre albedrío, pues suceden, y el que más recibe el impacto somos los salvadoreños, pero sabemos del trabajo que se está haciendo. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarme. Bueno, un gusto saludarte, Ernesto, y también a todos los amigos televidentes. Estamos pues siempre muy complacidos de poder compartir con toda la teleaudiencia
de Grupo Megavisión, y efectivamente pues el gobierno del presidente Nayib Bukele ha estado muy pendiente de este tema económico, en el cual pues es central el cómo proteger el bolsillo de la familia salvadoreña. La Defensoría del Consumidor ha tenido un rol importante de cara a evitar abusos en un contexto que ha sido bastante complejo. Decir que en estos ya próximos, en el cierre de este periodo de gobierno de 5 años, hemos experimentado y hemos estado en situaciones bastante complejas, ¿verdad? Por ejemplo, pues todo el tema de la pandemia que pudo poner en riesgo el abastecimiento de diferentes productos por todo el tema del confinamiento, luego la crisis de contenedores que elevó sustancialmente el costo de los fletes que tuvimos allá por el año, finales del año 2021, inicio de 2022, luego pues la crisis mundial de precios que también se generó, pues el incremento de todo lo que son los insumos agrícolas, hay que decir también de muchos energéticos, y pues hoy en día todavía estamos experimentando algunos de estos efectos en un mercado en el cual pues tenemos que considerar que, por ejemplo, en el tema de alimentos, todavía pues nuestro gobierno está realizando centros esfuerzos de cara a elevar la capacidad productiva y ser pues internamente autosuficientes. Voy a comenzar quizás a ver, con el tema de que para mañana tenemos un día importante de reconocimiento a la labor, a ese rol, a ese papel abnegable que hace toda la madre, ¿no? Correcto. Y sin duda alguna el mercado se activa. Entiendo que hay inspecciones para evitar que hayan abusos. ¿Sí? Claro, ese es otro componente importante, el hecho de la verificación de la Ley de Protección al Consumidor y también de otras disposiciones normativas legales que son importantes de cara a proteger el bolsillo de los salvadoreños. Particularmente, pues para el día de mañana hemos ya activado un plan en el cual debo informar, Ernesto, que ya llevamos un poco más de 250 verificaciones a nivel nacional. Hemos encontrado alrededor de 16 incumplimientos en diferentes ámbitos, como es el tema de la publicidad engañosa, la falta de información en promociones y ofertas, el producto vencido y algo muy importante también la detección de básculas o balanzas, mejor dicho, que no están debidamente acreditadas, mejor dicho, debidamente calibradas por entidades acreditadas en nuestro país. Esta es un elemento clave, dado que, por ejemplo, en el tema de las balanzas, el que estas balanzas no tengan la debida calibración puede estar generando pesos incorrectos, ¿verdad? Que en este tipo de casos puede estar alterando el valor de los productos al momento de pesarlos. Me estoy refiriendo pues que estos sean detectados en empresas dedicadas a la venta de lácteos, en supermercados también, que decir aquellas ventas de embutidos donde se están utilizando estas balanzas, y es ahí donde el equipo de la Defensoría del Consumidor está realizando la verificación para poderle garantizar a los consumidores el que no existan este tipo de anomalías. Lo mismo en el tema del producto vencido. Debo mencionar que hemos detectado pues en lo que va del presente año más de 3.300 productos vencidos. Estos debo resaltar cerca de un 10% que han sido detectados en cocina, una situación bastante grave porque obviamente ahí no está la mirada del consumidor para estar atento y poder en este caso advertir un tipo de producto que puede estar poniendo en riesgo su salud. En función de esto, nuestros equipos están pues constantemente realizando estas verificaciones, y en periodos como los del día de mañana, que estamos celebrando el Día de las Madres, nuestros equipos están pues trabajando con mayor pues atención, precisamente en un mercado bastante amplio. Estas verificaciones las hemos realizado en diferentes ámbitos del comercio, tanto en centros comerciales, en almacenes por departamentos, en restaurantes, en hoteles. Nuestros equipos están desplazados a nivel nacional, realizando un esfuerzo importante, reitero, de cara a poder proteger a la familia salvadoreña y sobre todo en situaciones como estas que pueden generar. No hay entonces para mañana negativo. Una especie de todo normal, ¿no? De precios y todo hasta este momento. En términos generales, pues nos mantenemos alrededor de un 6% de incumplimiento con relación a las diferentes disposiciones que nosotros estamos verificando. El 6% de las 250 verificaciones que hemos realizado en esta semana. ¿Con motivo del Día de la Madre? Con motivo del Día de la Madre. Ahora, en términos generales, cuando hablamos de todo el comportamiento, ¿eso es más o menos? Se amplía pues en lo que va del presente año.
el índice de cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor anda por el 85%, quiere decir un 15% más de incumplimiento. Función de esto, pues es muy importante la denuncia ciudadana. Creo que es clave que la población conozca sus derechos, conozca las obligaciones de los proveedores y ante cualquier de este tipo de situaciones pueda denunciarlo para que nuestros equipos puedan constatar estos hechos, realizar la verificación respectiva y en este caso pues aplicar las multas que correspondan. Por ejemplo, en el tema de promociones y ofertas o el tema de la publicidad engañosa, hemos ya interpuesto un poco más de 330 sanciones. Estas ya son sanciones que rondan 1.3 millones de dólares. Esto es muy importante porque es una manera directa en la cual nuestra institución está penando, está sancionando, está multando a aquellos proveedores que incumplen estas importantes disposiciones que tienen que ver con cómo evitar el engaño al consumidor a través de una promoción, a través de una oferta, a través de una publicidad que en muchos de estos casos son inexistentes o en otros casos no tiene toda la información necesaria y que impide al consumidor el poderla realizar. Entonces, en función de todo esto, pues nuestros equipos están muy pendientes, igualmente nuestro centro de atención, para poder recibir las denuncias y en esa medida también poder atender de mejor manera a los consumidores. Bueno, yo creo que eso es importante, sabiendo que tenemos para el día de mañana, pues en esa, digamos, en esa celebración. Cuéntame un poquito sobre el tema de la canasta básica, ¿no? Estos precios que continúan siendo, digamos, fiscalizados, supervisados, auditados por la Defensoría del Consumidor, pero que siguen siendo también, digamos, parte de la preocupación del salvadoreño saber que en algún momento estos tienen un precio alto. Bueno, en este tema, sin duda alguna, en los últimos 2 años particularmente hemos hecho un esfuerzo sin precedentes en el cual pues no solamente la Defensoría del Consumidor, sino que también otras instancias del Estado hemos estado inmersos en buscar mecanismos que precisamente eviten abusos en contra de nuestra población. Particularmente la Defensoría del Consumidor ha realizado un importante esfuerzo en diferentes cadenas de abastecimiento de productos que son esenciales para la población. Puedo mencionar los granos básicos, las frutas y verduras, todo el mercado de lácteos, huevos, todos los mercados vinculados a la carne de pollo, carne de res, han estado bajo el espectro de la verificación de parte de nuestra institución y de hecho debo mencionar que pues hemos logrado pues revertir una serie de impactos negativos que en su momento fueron pues generados precisamente por la crisis de los altos precios que se dieron principalmente en los insumos agrícolas. Debo mencionar que en el último año ya nosotros podemos confirmar importantes disminuciones, por ejemplo, en el tema de los insumos agrícolas como los fertilizantes. Los fertilizantes en el último año han experimentado una importante disminución que puede estar rondando entre un 20 hasta un 30% de disminución en diferentes fórmulas de fertilizantes. Como todos se recordarán, por marzo del 2022, cuando se da la guerra entre Rusia y Ucrania, se da un incremento sustancial en los precios de los insumos agrícolas generados precisamente por ese conflicto armado y que provocó pues sendas aumentos. Hay que recordar que por ejemplo Ucrania había sido tradicionalmente uno de los principales abastecedores de insumos agrícolas a nivel mundial. Por otro lado, también los incrementos que se experimentaron en los precios de los combustibles también generó un impacto negativo en lo que son herbicidas, pesticidas y otros productos e insumos agrícolas que se generan a partir de derivados del petróleo. Esta situación pues poco a poco se ha ido revertiendo y hoy en día podemos hablar de una estabilidad en los precios de los insumos agrícolas, incluso en fertilizantes con una disminución. De hecho, en esta semana hemos activado un importante pues plan de verificación a nivel nacional en el cual estamos visitando un espectro de un poco más de 250 agroservicios, importadores, comercializadores y distribuidores de insumos agrícolas y hemos logrado confirmar estas disminuciones. Todo de cara a un importante esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno, Ernesto, y me estoy refiriendo al bono agrícola. Este bono agrícola va a permitir que hacer un cambio sustancial en la manera de apoyar a nuestros agricultores. Se ha pasado de brindarle productos específicos que estaban limitando hasta cierto punto
lo que era la capacidad productiva, únicamente el apoyo en el tema del maíz y en el tema del frijol, y hoy se está dando un bono de $75 que permite que el agricultor pueda orientarlo a diferentes necesidades que pueda tener para una mayor diversificación en la parte productiva y de cultivos. Así que en este mes de mayo se tiene una perspectiva bastante positiva. Yo he acompañado a los equipos en diferentes puntos del país como San Vicente, Santa Ana, San Miguel, y hemos logrado también hablar con los agricultores y nos sorprende la manera positiva como ellos están viendo este tema, y sobre todo también el hecho de que se está pues generando unas condiciones bastante favorables por el clima que ya en varias partes de nuestro país ha comenzado a llover, y esto pues da una buena perspectiva climática para los agricultores. Y por otro lado, esta disminución en los precios de los insumos agrícolas también viene a contribuir a que la inversión por parte de los agricultores pueda ser menor, y con esto pues se ven sensiblemente incentivados. Así que, ¿qué es lo que esperamos de cara a lo que resta del año? Que obviamente estas condiciones favorables para el aspecto productivo se pueda trasladar precisamente en los precios al consumidor, los precios finales de estos insumos, de todos estos insumos agrícolas, que pueda trasladarse precisamente a los productos finales, en los cuales pues esperamos en los próximos meses, una vez comiencen a salir las diferentes cosechas, ver esos impactos positivos en la canasta básica. Tenemos garantizada digamos como la seguridad alimentaria bajo esa lógica de tener precios accesibles y que no representen obviamente un impacto inflacionario en el país, por un lado, y por otro lado también en el tema del abastecimiento como tal, ¿no? Claro. Me gustaría que habláramos de eso cuando regresemos. Me están pidiendo una pausa comercial. Además, digamos, este otro tema que tiene que ver con todos los procesos significativos que se dan por los abusos en cuanto a créditos. Alguien está preguntando por ahí, ¿no? Que cuál es el resultado que se tiene del trabajo hecho en esa área. Interesante. Voy a hablar de esto cuando regresemos. 7:44 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí sale a relucir la empresa DICOM nuevamente en el tema de créditos. Lo hemos hablado, ¿no? Hay proveedores de empresas que en algún momento, almacenes y todo esto, que en su momento paralizan, digamos, la actividad productiva de un empresario por causales que a veces son mínimas. Sí, muy importante señalar que en el tema del historial crediticio, nuestro país dispone de una ley en la cual establece una serie de obligaciones, tanto para los proveedores que son los generadores de la información, y por otro lado las agencias dedicadas a la administración de esta información del historial crediticio. Aquí es importante que el consumidor tenga claridad de que hoy en día puede solicitar precisamente un sistema de notificación en el cual le permite conocer de primera mano cada movimiento que se puede estar generando con relación a su historial crediticio. Esto pues es un servicio gratuito que las agencias de información de datos están obligados a brindarle al consumidor, de tal manera que cada vez que exista una modificación al historial, el consumidor lo conoce. Eso es bien importante. En segundo lugar, las obligaciones que tienen las agencias relacionadas con estos proveedores a efectos de estar actualizando mensualmente el historial crediticio, de tal manera que si, por ejemplo, usted canceló una deuda y ya pues no tiene ningún tipo de obligación con ese proveedor, esa información debe de estar debidamente informada al administrador en un periodo que es pues prácticamente mensualmente su actualización, para evitar pues que llegue a suceder un problema en el cual pues ya hemos conocido casos de consumidores que se han visto afectados seriamente por la no actualización de esta información. Así que el manejo de estas bases de datos debe de ser pues una obligación de parte de estos proveedores, tanto el operador o el administrador, como también pues directamente aquel proveedor que es el que está generando la información de cómo se está desempeñando el historial crediticio de la persona. También pues el tema de los finiquitos, creo que es
algo muy importante de señalar, que estos tienen de ser pues previstos de manera expedita, ¿verdad? Los casos concretos de algunas situaciones en las cuales los proveedores alargan sustancialmente los tiempos, nosotros con mucho gusto podemos ver ese tipo de casos y sobre todo ver cómo vamos mejorando la normativa. Esta normativa en la cual pues permite a los consumidores tener tiempos prontos y sobre todo tiempos certeros para poder realizar en este caso cualquier tipo de operación. Estos finiquitos, bien importante que la población le preste mucha atención porque es una información de respaldo que ante cualquier problema, cualquier situación, cualquier dificultad que pueda tener el comercio en el manejo de su información crediticia, le permite al consumidor en el momento tener una respuesta de cuál ha sido la condición o el estatus de solvencia que puede tener el consumidor frente a situaciones en las cuales puede poner en riesgo su historial crediticio. Así que es muy importante que la población conozca de que existen mecanismos de información, de que existen obligaciones de parte de los proveedores y de que existen también instituciones como la Defensoría del Consumidor, como la Superintendencia del Sistema Financiero, que estamos muy atentos a poder atender casos de este tipo de tal manera de poderle brindar una protección ante cualquier incumplimiento que puedan tener este tipo de proveedores. Sí, creo que ese es un punto muy elemental. Yo en lo particular, perdón un poco, tengo un contratiempo que no tiene ningún tipo de validez en eso, pero bueno, no se trata de eso. Habíamos hablado sobre el tema de la, digamos, de la seguridad alimentaria, de la garantía, del grado inflacionario de los precios, porque quieras o no, el tema de los productos básicos de los salvadoreños son los que de alguna manera preocupan, porque es lo que comemos todos los días, ¿no? Claro. Y es lo que consumimos todos los días. No, y es clave también ver cómo nuestro país, a pesar de tener un importante abastecimiento, por ejemplo, regional, hoy en día pues ya se publicaron las cifras más recientes del mes pasado sobre la inflación y esta ronda el 1.1%, lo cual indica que los precios en términos generales han tenido una muy leve o mínima variación de precios y cuando se comparan estas cifras con relación al resto de Centroamérica, nosotros podemos detectar que incluso países que son tradicionalmente abastecedores de alimentos de nuestro país tienen tasas inflacionarias muy superiores. Por ejemplo, el caso de Honduras y Guatemala manejan tasas de inflación superiores al 4%. El caso de Nicaragua, que también es un país abastecedor de lácteos y de otros productos agrícolas, tiene tasas superiores al 5%. Y reitero, nuestro país, El Salvador, esta ronda el 1.1%. Esta situación pues no es el producto de casualidad, es el producto precisamente de medidas que ha implementado el gobierno del presidente Nayib Bukele y que hoy en día permiten amortiguar el impacto de una crisis mundial de precios que se ha generado principalmente en el tema de los insumos agrícolas que en su momento se vieron afectados. Hoy en día también contamos con otras medidas que han permitido ampliar la oferta de productos para ser importadas, evitando pues el tema del incremento de precio a través de los cargos arancelarios. Estamos hablando de cerca de 30 productos que ya prácticamente pues hemos tenido 2 años de estar vigente esa medida y esa medida se ha ampliado por 2 años más para precisamente tener condiciones bastante favorables de comercio para garantizar el abastecimiento y para evitar sobrecostos que en este caso pues se hubieran generado de no existir pues medidas como la eliminación a los aranceles. ¿Qué piensas? Me preguntan acá sobre en el caso de tu competidor, entiendo que hablan de que hizo una propuesta para eliminar el IVA a los productos de la canasta básica. Bueno, este tipo de medidas hay que considerar que el gobierno ha tomado medidas importantes como esta que acabo de mencionar, vinculada a la eliminación de la parte arancelaria. Creo que esto es clave, que ha permitido precisamente ampliar la oferta de productos y sobre todo evitar ese tipo de sobrecostos. Obviamente que también hay una actividad productiva que hay que financiar. El gobierno, por ejemplo, ya está brindando esta importante contribución del bono agrícola y obviamente pues la parte impositiva viene a ser pues un elemento de financiamiento importante. A ver, me preguntan acá que cómo está el tema de la supervisión de los acaparadores en el, ¿cómo se llama
entiendo que la tiendona, dice el mercado grande, que creo que le faltó la tiendona, pero... Bueno, mercado es un mercado importante de cara al abastecimiento de frutas y verduras. Es uno de los principales mercados mayoristas de nuestro país. No es el único, pero sí es un mercado que precisamente tiene una afluencia importante de oferentes de diferentes puntos de nuestro país y fuera de nuestro país, donde llega pues a ofertar sus productos y sin duda alguna pues ha sido tradicionalmente sujeto de mucho cuestionamiento de cara a la intermediación que ellos puedan estar realizando y que supone el hecho de que puedan existir sobre márgenes que al final pues afectan a los consumidores. No obstante, poco a poco hemos logrado ir transparentando este mercado. Hoy en día incluso ya tenemos procesos sancionatorios que se han culminado o se siguen en proceso contra diferentes transportistas y comerciantes de este mercado, del mercado de la tiendona, debido a que en diferentes momentos hemos identificado comportamientos especulativos, incrementos injustificados de precio, obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor, pero en la medida que vamos nosotros precisando a identificar con un trabajo que quiero también aquí resaltar, tanto con el Ministerio de Agricultura como también con la Alcaldía de San Salvador, hemos hecho un importante esfuerzo para poder precisamente ir identificando y precisando la responsabilidad. Aquí es muy clave poder identificar la responsabilidad de todos estos actores, de estos proveedores, tanto transportistas como comercializadores de este mercado, para evitar el incremento injustificado de precios. Ok, aquí me hace una aclaración el televidente que hablaba, no Ernesto, me refería que el CDC propuso la eliminación del IVA de las tarifas de energía. ¿Qué piensa tu invitado? Pregunta. Bueno, recuerden que ya el gobierno ha tomado una importante medida que beneficia a más del 93% de la población. Estamos hablando de mantener estables la tarifa de energía eléctrica. Esto es un beneficio directo, ¿verdad?, a el consumidor y obviamente es una importante contribución. Creo que es parte de la responsabilidad de nuestro gobierno de poder identificar aquellas medidas que tienen un efecto directo y vinculante precisamente en el bolsillo de nuestra población. Bueno, el tiempo se nos fue lastimosamente, Ricardo, como siempre. Es encomiable reconocer el trabajo de inspección que realizan ustedes y tu persona, a quien vemos frecuentemente en el campo trabajando, llevando a cabo todas estas labores. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y también pues el llamado a la población es que siempre pues nos pueda contactar a nuestro 910 o nuestro WhatsApp 7844-1482. Cualquier denuncia en la que se sienta agraviado por cualquier tipo de situación relacionada con la compra de un servicio o producto. Estamos ahí pendientes para servirles, ¿no? Correcto, estamos para servirles. Gracias, Ricardo, de nuevo, gracias. Bueno, no me quiero ir sin antes despedirme, no me quiero despedir sin antes recordarles a ustedes que Una Noche Mágica estará en exclusiva en Canal 21. Muy pronto podrás aquí ganar entradas para ese gran partido entre El Salvador y Cádiz, la selección de El Salvador versus el Cádiz de España, ¿verdad? El Cádiz es el equipo en el que jugó nuestra leyenda, nuestro buen y destacada figura del fútbol, el Mágico González, ¿verdad? Así es que desde ya pues les invito a ustedes a que se mantenga para que tenga esta exclusiva acá por Canal 21 y pueda ganar usted entrada gratis para el partido entre la selección del Salvador y el Cádiz. Así es que ahí está la noticia. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.